Vamos a empezar entonces. Ya saben, yo soy Guillermo Gutiérrez, vienen llevando el curso conmigo. Hoy tenemos la primera clase de nuestro módulo de literatura española, que va a durar unas cuantas clases más. El menú hoy día es el siguiente. Tenemos como entrada literatura medieval española con coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique. En este punto nosotros tenemos que tener claro que la literatura medieval española tiene un proceso largo que dura toda la Edad Media, obviamente, y es más o menos 1000 años de historia. Pero solamente vamos a estudiar hoy día un poco el último siglo de esa Edad Media, el siglo XV, que justamente ya es el siglo que está preparando el camino para lo que es el Renacimiento, ¿ya? Ahí en ese siglo hay autores y obras muy importantes, varias obras importantes, pero probablemente la más trascendente es la famosa elegía Coplas a la muerte o por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. ¿Okay? Es probablemente la obra más famosa que se escribió en este tiempo y vamos a hablar de ella. Luego, como plato de fondo, tenemos que tratar la literatura del siglo de oro español, que es una época muy importante en la literatura en lengua castellana, pero también es un correlato, es un resultado de una serie de eventos que van a dar origen al Imperio Español, un momento imperial que tuvo España, que duró desde más o menos la tercera, cuarta década del siglo XVI hasta finales del siglo XVII. O sea, todo lo que dura el siglo de oro en literatura, en arte, también abarca el apogeo de España. ¿Listo? Así que es un correlato, no es que la literatura nada más de la nada destacó. No, 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 también hay una importancia ahí del desarrollo económico, político, militar que tuvo España. Luego, para profundizar un poco en el siglo de oro, entraremos a estudiar la narrativa renacentista y estudiar las manifestaciones más importantes de esta narrativa o épica moderna, si quieres, renacentista, que es la novela picaresca, este fenómeno que inicia con La vida de Lazarillo de Tormes, que es la primera novela picaresca. Bien, entonces así explicada nuestra carta hoy día, empecemos por la entrada. Vamos con la literatura medieval española, pero ya sabes que solamente la última parte. En el pre-renacimiento español, en el siglo XV, se dan autores clave en literatura española, pero probablemente el más importante es el gran Jorge Manrique y Figueroa. ¿Ya? Bueno, acá vemos una imagen de él, Jorge Manrique y Figueroa. Vamos a hablar de él, pero primero expliquemos el cuadrito, por supuesto. Acá tenemos entonces la Edad Media, que es muy larga, que dura 1000 años, ¿no es cierto? Llegamos acá al, digamos, la entrada al siglo de oro, es el Renacimiento, siglo XVI. Vamos a ver aquí muchos fenómenos literarios como la poesía italiana, la Itálico Modo, con Garcilaso de la Vega. Vamos a encontrar también el auge de la novela pastoril, de la novela de caballería, pero también la aparición de la novela picaresca, ¿no? Como un fenómeno típicamente español. Luego el barroco en el siglo XVII, en el cual en el siglo XVII ya España empieza a bajar un poco sus revoluciones, el imperio empieza a deshacerse, pero sigue siendo importante España, sigue teniendo mucho poder. Pero poco a poco Francia, Holanda, Inglaterra empiezan a opacar, a eclipsar esta poderosa España imperial. Y cuando acaba el siglo XVII, España está en decadencia. Ya no es lo que fue en la época de Carlos I, por ejemplo, en la primera parte del siglo XVI. Sin embargo, durante el siglo XVII, especialmente en la primera parte del siglo XVII, España está en su mejor momento literariamente hablando. Tenemos a Cervantes en su madurez, tenemos a Lope de Vega también en su madurez, tenemos a un joven Quevedo, un joven Góngora empezando una gran obra y un Calderón de la Barca que está a punto de aparecer también o empieza a destacar hacia la cuarta década del siglo XVII. Es el último gran autor, Calderón de la Barca, ¿no? Del siglo de oro. Así que imagínate tener juntos en una misma época a Cervantes, a Lope, a Calderón, a Góngora, a Quevedo, a todos esos genios juntos, eso es un apogeo. El Imperio Español, ya sabes que dura todo esto, todo este lapso,
por eso le llaman siglo de oro, porque es, bueno, es más de 100 años, pero tampoco llega a ser 200, debe ser 160, 170 años de apogeo, desde la tercera década de este siglo, la tercera década, hasta la penúltima del 17, ¿no? Unos 150 años más o menos. ¿Listo? Luego ya estudiaremos lo que viene, ¿no? El siglo XVIII con el neoclásico, que es una época de transición, y el romanticismo en el XIX, que es un momento de renacimiento, resurgimiento de su literatura. Ahora sí, vamos con el señor Jorge Manrique y Figueroa. Lo primero que quiero destacar de Jorge Manrique es su condición de hombre de armas y de letras. Es decir, él cogía en sus manos la espada o podía coger también la pluma para escribir. Recuerda que no tenía teclado, internet o máquina de escribir, él hacía manito nomás en sus obras con su plumita. Claro, Manrique fue un hombre de armas y letras, un caballero castellano, un noble caballero de la corte de Isabel la Católica, Isabel de Castilla. Él pertenece o perteneció a una familia importante de castellanos. Su padre, el famosísimo Rodrigo Manrique, ¿está bien? Fue maestre de la Orden de Santiago. Maestre de la Orden de Santiago quiere decir que fue general de una de las fuerzas de élite del ejército español, porque son tres órdenes, ¿no? Santiago, Calatrava y Alcántara. Su padre fue el maestre de Santiago, un hombre muy prestigioso, Rodrigo Manrique, que peleó contra los moros y también peleó contra los enemigos de Isabel. ¿Está bien? Y murió ya bastante mayor Rodrigo Manrique. Su hijo Jorge ya estaba joven cuando murió su padre. Tengo entendido que Rodrigo Manrique murió padeciendo mucho por un cáncer a la piel. Le salió un tipo de lunar maligno, meloma, en el rostro. Y como en ese tiempo medieval el conocimiento médico era muy rudimentario, no le hicieron el tratamiento adecuado y finalmente muere literalmente de dolor, porque era un rostro, ¿no? Un tumor le creció ahí, fue doloroso. Jorge Manrique, conmovido por la muerte de su papá, escribió una elegía. ¿Está bien? ¿Qué cosa es una elegía? Una elegía es un poema muy triste, melancólico, en el que se expresa la pena por la pérdida de un ser querido. Normalmente a partir de la pérdida física, es decir, la pérdida en el caso de la muerte, una elegía fúnebre, ¿no? Otros casos son la elegía de viaje, cuando un ser querido va de viaje y tú sabes que muy probablemente nunca lo vuelvas a ver, también una elegía de despedida, ¿no? Y también hay otro tipo de elegía, la elegía amorosa, cuando pierdes a tu ser amado, a pesar de que puede estar la chica sentada a tu costado en la carpeta o vive a la vuelta de tu cuadra, pero la has perdido. Así que también vale la elegía amorosa. Un ejemplo de esto es los yarabíes de Melgar, no tienen ese sentido de elegía coamoroso. Pero bueno, vámonos al tema serio de las honras fúnebres al gran Rodrigo Manrique, el papá de Jorge Manrique y Figueroa. Él escribe estos poemas, estas coplas a la muerte de su padre, y se convierte en el autor más grande poeta elegíaco en lengua castellana. Es decir, las coplas a la muerte de su padre tienen la calidad de ser la poesía elegíaca más importante escrita en español a lo largo del tiempo. Esta vez se escribió en el siglo XV, como puedes ver. Eh, Hay otra elegía, que es los críticos la consideran la segunda mejor elegía, ¿no? Y yo la voy a escribir aquí porque es una extraordinaria creación. Es ya de un autor moderno, ¿no? Es de Federico García Lorca. García Lorca, seguramente lo conocen a él. Y su famoso Llanto por, escribirlo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. La gente piensa que Ignacio Sánchez Mejía no existió, ¿no? Que es un personaje inventado por Federico, pero no, Ignacio Sánchez Mejía existió. Fue un amigo de Federico, un hombre admirable, muy polifacético. Averigua un poco de él y te vas a caer de espaldas de todo lo que ese señor hacía. Pero una de sus principales actividades era ser torero. Y de joven fue torero, más o menos famoso, fue cuñado del mejor torero de la historia, Joselito el Gallo y todo. Y cuando estaba maduro, después de hacer muchas cosas más, aparte de ser torero, hasta piloto de avión, imagínate, piloto de avión, en una época en que era ser astronauta, eso. Llega a volver al ruedo, cuando ya estaba maduro, vuelve al ruedo, a torear otra vez, y el destino, el toro lo cogió, y 2 días después murió porque la herida se infectó gangrena, muere Ignacio Sánchez Mejía,
Federico se conmovió tanto que le escribe una elegía tan hermosa que se considera la única digna de competir con Coplas de la Muerte. Pero dicen que Coplas es la mejor porque es la más antigua, el prestigio, todo lo demás, ¿no? Pero bueno, tú puedes leer las dos, tanto las Coplas de la Muerte y tanto el poema de Federico, y saca tu cuenta cuál te gusta más, ¿no? Bueno, ya, hay cuestión de gustos. Bien, ahora lo que quiero hablar un poquito de su vida, ¿no? Jorge Manrique, como te imaginas, siguiendo la huella de su padre, fue un caballero muy destacado en la corte de Isabel. Peleó contra los enemigos de Isabel, sobre todo en la famosa guerra contra la medio hermana de Isabel, que era Juana, la legendaria Juana la Beltraneja, que se había casado con el rey de Portugal. Jorge Manrique peleó en esas batallas. Y en una batalla a favor de su señora Isabel, murió en acción, murió en combate. Fíjate la edad que murió, o sea, no hay que ser un genio matemático para darse cuenta que murió antes de cumplir los 40 años. Sí, sí, murió en batalla, ¿ok? Ahora, para que ustedes, chicos, capten la esencia de la elegía, porque estamos acá pues en una clase en la que yo hablo y no puedo poner ni mi cámara porque estoy con mi laptop y se me logró la cámara en mi laptop, así que, y alguno dice, bueno, matemática, vamos al lenguaje, entonces, como que el lado artístico, el lado humano de nuestra clase está un poco vetado, porque todo acá es marcar la clave. Yo quiero que capten la esencia de la tristeza de una elegía. Así que voy a aprovechar un pequeño episodio de la serie que se dio en televisión española. No sé si estará en Netflix, porque no tengo Netflix, así que búsquenlo si les interesa. La serie Isabel, así se llama, sobre la reina Isabel de Castilla. Tiene muy buenos comentarios esta serie. Vamos a ver un episodio breve cuando Isabel, que ya sabes que fue pues la señora de Jorge Manrique, la, digamos, él era su vasallo, ¿no? De la reina de Castilla. Ella está leyendo en este episodio, vamos a ver, está leyendo las coplas de la muerte, una parte de las coplas, y recuerda a su padre, porque Isabel, has de saber, su padre se llamó Juan de Castilla, y ella quedó huérfana de él muy joven, adolescente nomás. Su hermano mayor, Enrique, quedó como regente, pero Enrique estaba enfermo y murió poco después, así que Isabel fue reina de Castilla ya a los 18 años, muy jovencita. Luego se casó con Fernando, ¿no? Con Fernando de Aragón, que era menor que ella un año. Ella tenía 19, él 18 cuando se comprometieron. Entonces Isabel, leyendo los versos de Jorge Manrique, recuerda a su padre, a Juan de Castilla, y capten la esencia de una elegía. Espero que esto les ayude a un ratito salirnos del libreto de que sí, que el profe me dice para recordar, que la pregunta de eco, y entremos un poco a la parte humana de la literatura. Veamos este episodio de Isabel de Castilla leyendo los versos de Jorge Manrique, recordando a su padre, ¿no? A su padre Juan de Castilla, y Jorge Manrique lo hizo en honor a su padre Rodrigo Manrique. ¿Ya? Vamos ahí, jóvenes.
Bueno, como vieron en la escena, efectivamente Isabel y Fernando tuvieron una relación de marido y mujer muy cercana, y esa promesa que le hizo Fernando es real, la hizo y la cumplió, porque Isabel muere mucho antes que Fernando. Isabel muere y deja su reino de Castilla, ella muere ya a fines del siglo XV, a su hija Juana. Juana, ya sabes, en honor a Juan, ¿no? Al abuelo. Pero Juana tenía un problema. Según lo que conocemos de historia, estaba loca. Y ese era un problema grave para una reina. Entonces, ella se había casado con Felipe, con el príncipe, bueno, era el príncipe de Anjou, su mamá, la mamá de Felipe, la suegra de Isabel, perdón, de Juana, era la duquesa de Borgoña y también tenía territorios en los Países Bajos. Pero lo más interesante era el papá de Felipe de Anjou, o Felipe el Hermoso. El papá era Maximiliano de Habsburgo, es decir, el emperador del Imperio Romano Germánico. Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué tales sueros se le consiguieron a Juana a sus papás? Y este Felipe era un hombre muy agraciado y era un hombre muy, bueno, seductor, y Juana paraba loca porque su marido le engañaba y le quería mucho. Así que Juana tenía problemas mentales, y cuando muere Isabel y Juana está mal de la cabecita, le tocaba pues a Fernando de Aragón ser, ¿no es cierto?, el rey, ¿no? Porque era el esposo era viudo de la reina y su hija estaba mal. Pero los castellanos siempre han sido, no sé, problemáticos, y no quisieron tener un rey, entre comillas, extranjero, porque no lo consideraban castellano. Decían, él es de Aragón, que se vaya a su Aragón. Y Fernando se asustó y dijo, yo me voy a mi Aragón, pues verán qué hace, y se fue a su Aragón. No hay problema. En ese tiempo Aragón era una potencia mediterránea porque, imagínate, tenían territorios en el sur de Francia, tenían en el norte de Italia, tenían Córcega y Cerdeña, tenían territorios en el norte de África. O sea, Aragón era una potencia mediterránea, ¿no? Cuidado con Aragón, que la gente lo menosprecia, pero Aragón era importante. Castilla era un territorio más bien grande, pero sin mucha llegada, porque no tenía salida al Mediterráneo. Claro, cuando Colón llega a América y empieza a ver, ahí el Atlántico se vuelve protagonista, recién, ahí Castilla pesa. Entonces, el problema fue ahí resuelto, trajeron al hijo mayor de Juana con Felipe, y este hijo mayor era Carlos, pues, que llegó a los 18 años a España a gobernar. Él creció en los Países Bajos, en los territorios de su abuela paterna. Ahí hablaba, conversaba mucho con Erasmo de Rotterdam. Imagínate qué tal erudito era su maestro, su mentor. Erasmo de Rotterdam era su profe, digamos, en que le da clases particulares. Y llegó Carlos a España sin saber castellano, vestido como un cortesano de la región norte, muy diferente a como se vestían los españoles. Pero al final Carlos fue inteligente y logró ser un gran rey. Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y de ahí empieza el siglo de oro. Ya. Bien, Jorge Manrique entonces, ya sabes, fue un caballero de Isabel, peleó por ella hasta inclusive morir en campo de batalla en acción, y escribe las coplas a la muerte de su padre, ¿no es cierto?, su obra más famosa. Vamos a estudiar un poco la copla. Eh, Recuerden, es una obra de género lírico, es decir, un poema. La especie es elegía, que es lo que nos quedó claro, ¿no? Inclusive hemos captado la pena, la esencia del duelo que hay tras un poema así. Está escrito en lengua culta, es decir, utiliza palabras educadas, palabras rebuscadas, y también el estilo es sentencioso. Tú vas a decir, profesor, no entiendo, ¿qué es estilo sentencioso? Estilo sentencioso se dice cuando un texto continuamente te está dando enseñanzas morales. O sea, te dice una cosa, otra cosa, otra cosa, y cada vez que te expresa una idea, te está dando una enseñanza y tú reflexionas, no, ¿verdad? ¿No? Oye, sí, tienes razón, oye, voy a cambiar mi vida, no, voy a cambiar mi vida. Ya algo así, es el estilo sentencioso. ¿Está bien? Esto se va a intensificar por el ritmo del poema. El ritmo del poema tiene un ritmo así que talán, talán, tan, talán, talán, tan, talán, talán, tan. Dicen que imita el sonido de una campana cuando anuncia la muerte de alguien, ese ritmo que intentó hacer. ¿Cómo logra esto Jorge Manrique? Lo logra haciendo coplas de pie quebrado. Ahora, ¿qué es una copla? Copla es esto, ¿ven? Esto es una copla, es una estrofa compuesta de 12 versos. De los 12 versos, 6 conforman, ¿no es cierto?, una estancia, y los segundos 6 la segunda estancia. Profe, ¿por qué se dividen? Lo que pasa es que la rima les da división, mira. Fíjate la rima. Ida, erte, ando. ABC, ¿no? Ida, erte, ando. Otra vez ABC.
ABC, ABC, las rimas. Y acá abajo, ado, or. Ado, or. Entonces, D, F, G. D, F, G. ¿Te das cuenta? O sea, cada una tiene estructura diferente de rima. Así que todo es una estrofa, pero se divide en dos estancias, dos subdivisiones, ¿no? Acá tenemos dos versos de 8 sílabas métricas, uno de 4. Dos versos de 8, uno de 4. Dos versos de 8, uno de 4. Dos versos de 8, uno de 4. Por eso le dicen coplas de pie quebrado. Los versos de 8 sílabas, los octosílabos, y los versos de 4 sílabas, los tetrasílabos, son los versos típicos de la poesía española culta y popular de España hasta el siglo XVI. Hasta que en el siglo XVI aparece pues, la escuela italiana de poesía con Garcilaso y el itálico modo, y llega el endecasílabo, es decir, el verso de 11, y el heptasílabo, el verso de 7. Y esto ya se convierte en la forma poética típica de la poesía culta. Pero en la poesía popular, el octosílabo y tetrasílabo, todo el tiempo, hasta el día de hoy, es la forma popular de hacer poesía en España. Inclusive el octosílabo llega a Perú y con fuerza, porque ponte a pensar en Nicomedes Santa Cruz, nuestro famoso decimista, él componía en octosílabos. A cocachos aprendí, ¿te acuerdas? Claro, ese tiene 8 sílabas también. Hasta Chacalón es octosílabos, ¿no? Chacalón componía sus canciones, soy muchacho provinciano. 8 sílabas también tiene, o sea, el octosílabo es lo más común en la poesía popular. Pero antes del siglo XVI, en la culta y la popular pintaba. Cuando llega Garcilaso con su revolución itálica en el XVI, ya queda, el octosílabo queda relegado a la poesía popular hasta el día de hoy, inclusive, ¿no? Por supuesto. Si no, pregúntenle a papá Chacalón que sabe, pregúntenle también a gran Nicomedes Santa Cruz, este famoso decimista peruano, ellos eran octosílabo corazón, ¿no? En poesía popular, o la chicha, que es la música que mezcla muchos factores ahí. Bueno, de chicha me encantaría hablar, pero no es mi clase. Así que avancemos. Voy a leer, chicos, un ratito esta estrofa, ¿ya? Para entonarla, a ver, para que capten cómo es la esencia del versito, la copla de Piquebra. A ver. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor. Cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Ven? Te pones a pensar ahí, ¿no? ¿Verdad? La vida llega la muerte. Este poema es un poema teocéntrico, porque todas las vidas van a la muerte, así como todos los ríos van hacia el mar. Es decir, pase lo que pase, morirás. Y ahí seas rico, seas pobre, eres igual ante la muerte. Todos somos iguales ante la muerte. ¿Está bien? Espero que hayan captado también cuando recitó ahí Isabel, estaba leyendo, ¿cierto? Volvemos sacando un momentito, ya volvemos ahí. Cuando Isabel empezaba a leer, estaba leyendo esta parte, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Espero que lo hayan captado. A ver, voy a presentarles, para que puedan leer completo, las coplas de la muerte de su padre. Les voy a poner el texto aquí. Tengo una buena versión. Acá. Que cargue bien. Un momento. Acá está. Entonces acá pueden leer bien en las coplas de la muerte de su padre. No, esto no es. Ya, este sí. Las voy a compartir ya, para que lo puedan leer completo. Ya, leen ahí completo, y acá tienen cada parte de qué trata, ¿no? De esa manera pueden entender los temas según la copla. Son 40 coplas, es decir, 40 estrofas. Es un ejercicio que no te va a demorar mucho y te va a ayudar a entender la obra perfectamente. Y también para que la puedas ir escuchando con un recitador profesional, o sea, para que te ponga más ambiente, ¿ya? Te voy a poner acá el video de un profesional de recitado, recitando el poema, de manera que aparte de poder ver el poema completo, entender cada parte de qué trata, puedes escuchar a una persona especialista en recitar, ¿ya? Todo eso te va a servir
para entender mejor las coplas de la muerte de su padre. Pero recuerda que el contexto macro es que Jorge Manrique es un hombre medieval, es como Dante Alighieri. Tu vida va hacia Dios. ¿Te das cuenta? Tu vida va hacia Dios. Tu vida tiene sentido desde el punto de vista que tú ves que algún día morirás y llegarás a la vida eterna. Esta vida es el camino, ¿está bien? Y partimos cuando nacemos, caminamos mientras vivimos y cuando morimos descansamos. Saca tu cuenta. Esto demuestra que en la Edad Media el ser humano era literalmente un valle de lágrimas. Un valle de lágrimas, ¿ya? A ver, diálogo entre el maestre y la muerte. A ver, no se mareen. ¿Quién es el maestre? Rodrigo Manrique, pues. Él es el maestre de Santiago, acuérdate. No se vayan. ¿Quién es el maestre? ¿Por qué no me dicen quién es el maestre? Ya, Rodrigo Manrique es el maestre, pues. Es como el general de Santiago, el general de la Orden de Caballero de Santiago. Y hemos hablado de eso ya al principio de esta clase. Bien, estudiantes, espero que aprovechen al máximo el material que les estoy facilitando, ¿ya? Para entender bien esta hermosa elegía. Vamos ahora con el siglo de oro. Como ya te dije, el siglo de oro es la etapa de mayor esplendor. Abarca el siglo XVI con el Renacimiento y el siglo XVII con el Barroco. Sería bacán, sería interesante ver un video que yo tengo, que lo uso siempre cuando explico el tema del siglo de oro, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Que no lo encuentro. Acá está, ya lo encontré. Un video que te explica de una manera así, como que te despierta, ¿no? O sea, profe, con las copias de la muerte me quedo medio meditabundo. No te preocupes, alumno, ahora te despierto, ¿ya? Este video es muy bueno. Veámoslo. Sobre siglo de oro.
Muy bien, espero que esta introducción les haya puesto a reflexionar sobre lo que fue el siglo de oro, ¿verdad? Estamos hablando de una época extraordinaria, con tantos genios juntos, ¿no? En una misma época. Por ejemplo, acá hay dos, ¿no? Cervantes y el gran Góngora. Los dos son dos titanes de la literatura española de todos los tiempos y fueron casi contemporáneos. Cervantes estaba ya mayor, viejito, y Góngora estaba joven estaba ahí, jovencito, ¿no? O sea que son gente que se llegó a conocer, inclusive podríamos decir. Ok, ya saben, el Renacimiento en el 16, que es el despegue, el apogeo en política internacional, poder imperial, pero el despegue literario. En cambio, el 17 es en la decadencia del imperio, pero en su literatura está en su mejor momento, sobre todo al principio del siglo XVII. Por ejemplo, al principio del siglo XVII se publicó el Quijote, o las dos partes de Quijote. Bien, ahora vamos a enfocarnos en la narrativa, ¿ya? En la épica moderna en España, a inicios del siglo XVI, aparecen cuatro tipos de novela, o bueno, desde la Edad Media llega la novela de caballería, que estaba de moda, aventuras de los caballeros, historias a veces cada vez un poquito más rocambolescas, un poco exageradas. Esto llega a su máximo esplendor con la novela bizantina. La novela bizantina es un tipo de mezcla de novela de viajes, de fantasía y novela de caballería, donde había hazañas y hechos extraordinarios. Es una literatura emocionante, pero de no tan gran calidad literaria. La novela pastoril se puso de moda, la poesía pastoril, la novela pastoril se puso de moda por el Renacimiento. Llegó de España esa moda después de Jacobo Sanázaro y su novela La Arcadia, ¿ok? Luego tenemos la literatura mística, con San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, donde la poesía, ¿no es cierto?, refleja la reflexión intensa que llega a la persona que está, pues, en actitud de meditación religiosa, ¿ya? Y también se pone de moda el místico como personaje de esta literatura. El pastor, el místico, el caballero andante son los personajes de esta literatura y todos son personajes idealizados, perfectos. Cuando aparece la novela picaresca, fue un baldazo de agua fría para los editores, porque ellos dijeron, ¿qué pasa? O sea, a la gente le gusta también el realismo, les gusta que un personaje protagónico sea un antihéroe, sea un personaje negativo en lugar de un ejemplo, y de verdad fue una sorpresa la aparición del tipo de novela y el gran éxito que tuvo. Hablemos de ella. La novela picaresca aparece con la publicación de La vida de Lazarillo de Tormes. Es la primera novela picaresca. Esta novela no está tan bien hecha, tiene muchos errores, tiene muchos defectos. Y allí tú podrías reclamar con mucha razón y decir, profesor, pero si es una novela mal hecha, ¿por qué está en el prospecto y por qué es tan importante? Bueno, es importante no por su calidad, porque no es tan buena en sentido de la creación de la obra, ¿no? La obra tiene defectos, pero es la primera novela picaresca, eso la hace trascendente, antes que su calidad intrínseca, ¿ok? Veamos un poco las características de ese tipo de novela. Primero, la novela picaresca, y El Lazarillo de Tormes es un ejemplo, tiene tendencia realista. ¿Qué tendencia realista? Una tendencia hacia reflejar la realidad tal cual y explicar las clases sociales, las tensiones y diferencias entre las clases sociales. Se va a enfrentar las clases medias con las clases populares que son muy pobres. Tenemos también la crítica y el humor como forma literaria. Tenemos la sátira, es decir, la sátira como humor y crítica. Pero, ¿qué se critica? Se critica mucho a los defectos de la moral de la sociedad y se critica mucho a la corrupción de los clérigos. Es un aspecto muy importante. ¿Okay? La novela es de autor anónimo porque no sabemos cómo se llamó. El autor parece que no la terminó bien porque tenía miedo a que la Inquisición le haga un proceso. La novela, no sabemos cómo fue ese asunto, llegó a pasar la censura, ¿no? Lo que pasa, chicos, es que en ese tiempo tienen que pensar que era muy diferente, ¿no? La manera como se publica una obra. Tú tenías que pasar por la censura. Era un grupo de personas especializadas que leían la obra y veían que todo estaba bien y le daban permiso. Pero si la obra criticaba mucho a la iglesia o si la obra eh, tenía algún tipo de tema subversivo, algo negativo, no la publican, no te dan permiso. Entonces Lazarillo llegó a manos de un editor de manera anónima, no dijeron quién es el autor. El editor la leyó y dijo, esto le va a gustar a la gente. Tuvo como que una intuición, ¿no? Y probó y la publicó.
y fue un gran éxito, y su éxito corrió como reguero de pólvora por toda España y empezaron a editar en todos lados la obra. Como no había derecho de autor, mucho más fácil, ¿no? Pero años después del gran auge, la Inquisición le echó mano y se dieron cuenta que había críticas a la iglesia, entonces decidieron quitarla y le cayó encima el guante de la Inquisición y quemaron los libros, empezaron a confiscar y quemar la obra. El autor se salvó, tuvo mucho criterio al no decir quién era. La novela entonces, El Lazarillo de Tormes, como toda novela picaresca tiene carácter autobiográfico, el pícaro es el que te narra su vida, tiene una visión moralizante y pesimista de la vida también. Vamos a agrandar esto. Una visión moralizante y pesimista. ¿Listo? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó así? Claro. Ah, se agrandó aquí, ¿no? Ya. Entonces, sí, la obra, y también carece de unidad argumental, porque hay partes que son muy episódicas, o sea, no está totalmente enlazado. Ahorita te explico eso, ya cuando veamos la estructura. Y ahora, el autor de Lazarillo, no sabemos quién fue, pero de hecho que fue un erasmista. Erasmo de Rotterdam era un gran crítico a la iglesia. Lutero, el iniciador de la reforma protestante, le pidió apoyar el movimiento, pero no quiso Erasmo, quedó como independiente. Pero igual, en España de la época, si tú eras luterano, o sea, reformado, te quemaban vivo por hereje. Si tú eras erasmista, o sea, un intelectual que simpatizaba con las obras de Erasmo, te veían como sedicioso, como sospechoso, porque Erasmo era muy crítico a la iglesia. No llegó a plegarse a la reforma protestante, ¿ya? Eso, pero sus ideas estaban muy cercanas a las de Lutero. Por eso es que el autor de Lazarillo, de todas formas, fue un erasmista, porque se nota la crítica, las ideas de crítica de Erasmo a la iglesia se notan en la novela. Y probablemente la Inquisición se dio cuenta de eso después y dijeron, ah, no, 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 esta novela tiene ideas de crítica a la iglesia vinculadas con Erasmo, que si bien no está prohibido 100%, no debería la gente en masa conocer esas ideas porque la iglesia está que se reforma a sí misma en la contrarreforma católica para poder aparecer otra vez una lavada de cara, ¿no? Así que no conviene que la gente esté leyendo críticas con cosas ya que pasaron, que la iglesia está cambiando, y decidieron quitarla haciéndole pues aplicando incluyéndole en el índice de libros prohibidos al pobrecito Lazarillo. Bien, hablemos del pícaro antihéroe. El antihéroe es todo lo contrario de un héroe. El héroe es valiente, el pícaro es cobarde. El héroe pelea por los demás, el pícaro pelea por sí mismo, engaña a los demás. El héroe es un ejemplo de virtudes y valores, el pícaro es un mal ejemplo de virtudes y valores. Es un antihéroe el pícaro, ¿ok? Vamos ahora con la estructura. En el Lazarillo de Tormes tenemos un prólogo y 7 tratados, que son como 7 capítulos. Mucho cuidado, si tú vas a leer la novela, te recomiendo hacerlo. Ten cuidado y lee el prólogo. No vayas a cometer el error táctico de no leer el prólogo. Eso le ocurrió una vez a unos alumnitos. Yo estaba enseñando a un grupo de chicos, chiquitos fue de tercero de secundaria, ¿no? Y les dije, lean el Lazarillo, la próxima semana les tomo examen. Ya, bacán. En el examen sacaron bajísima nota. Creo que nadie aprobó. Y yo me sorprendí porque los chicos leían, yo les mandaba a leer. ¿Qué pasó, alumno? ¿Por qué ha salido mal? Profe, es que no entendimos la obra, no entendimos el final. Y yo les dije, ¿por qué no entendieron el final si es bien claro? Sí, porque en el final habla que hubo un problemita, que ya nos habían dicho del problema, y no hay ningún problema, profe. ¿Cuándo dice eso, profe? No entendimos el final. Y yo les dije, ¿pero qué han hecho? ¿Han leído el prólogo? No, profe, porque el prólogo nunca se lee, porque... No, alumnos, el prólogo es como un primer capítulo, en realidad la novela empieza en el prólogo. Si no leen el prólogo, no tiene sentido la novela. Y los chicos dijeron, ah, bueno, ya. Es que en el prólogo, alumnos, se presenta Lázaro, él es el narrador, ¿no? El pícaro es el narrador de la historia. Recuerden que cuando un escritor hace una obra, él crea un personaje ficticio que es un narrador. Ese narrador puede estar en primera persona o estar en tercera, pero siempre es un personaje ficticio creado por el autor, nunca se olviden eso. Así que el autor de Lazarillo, que habrá sido un autor culto, que quería criticar a la iglesia y la sociedad, bajo las ideas de Erasmo de Rotterdam, que era un hombre de Países Bajos, de Holanda. Entonces, eh, sí, este prólogo está narrado por el mismo Lázaro. Lázaro te dice,
Vuestra merced, disculpe que yo me atreva a escribir sobre mí, pero no lo hago por ánimo de fama o ánimo de ganar dinero, sino con la intención de que usted aprenda algo sobre mí, que siempre uno que lee algo aprende. Aparte, hay un caso que yo quiero explicarle, que yo tuve un problemita con mi mujer. Y yo quisiera a usted, vuestra merced sería como el lector, ¿no? Vuestra merced, que entienda por qué y cómo solucioné el problemilla que tuve con mi mujer. Pero para que usted entienda bien mi problema y cómo lo solucioné, primero debo contarle mi vida. Así que ahí te va a empezar a contar. Pero antes de eso se disculpe, dice, por favor, vuestra merced, disculpe el grosero estilo en que escribo. Grosero estilo en que escribo. Y tú vas a decir, ya, profe, usa palabras procaces, usa palabras soeces, usa malas lisuras, como decían. No es que use muchas malas palabras o procaces. Usa algunas, pero no exagera. Lo que pasa es que el grosero estilo se refiere no al estilo lleno de palabrotas, se refiere al estilo grosso, tosco, sin pulir, falto de edición. A eso se refiere. Claro, tú eres un chico del siglo XXI. Tú lees la obra en el estilo del siglo XVI y tú vas a decir qué elegante, qué suena, qué bien. No, pues alumno, tú tendrías que ser un crítico literario del siglo XVI para entender que la obra le falta mucho por trabajar en el lenguaje, porque no es un texto de tu misma época. No te es posible a ti opinar sobre la calidad, pero entonces tú sé consciente y piensa. En esa época había ciertos parámetros que debían cumplir las obras literarias bien escritas, y esta obra no los cumple, porque probablemente el autor no tuvo tiempo de editarlo y que quede bien. Prefirió lanzarlo al ruedo antes de terminar a su hijo. Y dijo, yo no fui, y nunca se supo quién fue, así que hasta ahora diciendo quién fue todo. Así que ya sabes, joven, el grosero se refiere a eso, a grosso, tosco, sin pulir, falta de edición. Luego de explicarte por qué te va a contar su vida, empieza a contarte su vida. Y te dice que era hijo de Tomé González y Antonia Pérez, que su padre fue perseguido por haber robado trigo y su madre quedó viuda después y tuvo que mudarse a Salamanca, donde empezó a convivir con un esclavo moro, que era muy feo, por cierto, se dice, bueno, el racismo de la época, y que tuvo un hijo con ese esclavo moro, un morenito. Pero un día el esclavo moro fue llevado a la cárcel porque robaba herraduras de caballo para poder mantener su hogar. Y a Lázaro, su mamá, como él tenía dos hijos y era muy pobre, tuvo que entregarlo a un ciego. Y ahí está el tratado primero con el ciego. El tratado primero, el segundo y tercero están muy bien, se enlazan perfectamente con el prólogo y cada uno tiene una extensión parecida. Y Lázaro es el protagonista todo el tiempo. Hasta ahí todo bien. El tratado cuarto es un problema. No está completo, solamente es un párrafo de unas 10 líneas, nada más. Muy cortito, muy cortito. Se ve que no lo terminó, que lo hizo, que no lo acabó, que está inacabado. Luego el tratado 5 es igual extenso que los tres primeros, pero Lázaro aquí se convierte en testigo. Ya no es protagonista como los anteriores. Acá es testigo de lo que hace su amo el bulero, que es un vendedor de bulas, un mafioso estafador que comercia con la fe de la gente. Imagínate qué tal. En el tratado 6, lo mismo que el 4, está inacabado, es solamente un párrafo. El tratado 7 es igual que el 1, 2 y 3. Lázaro es protagonista y cierra perfectamente al prólogo, se cierra el círculo, porque acá en el tratado 7 te dice, vuestra merced ahora ya entiende cómo ha sido mi vida, ahora va a entender el problemilla que tuve con mi mujer y cómo lo solucioné. Ajá, se cierra el círculo. ¿Qué problemilla fue? Bueno, Lázaro nos dice, después de que te cuenta cómo ha sido su vida tan llena de antivalores, ha sido educado con todo lo negativo, él te dice, un día que nos fuimos a tomar unas cervezas al Polo Campos, mis amigos me dijeron cuando estaba en Pikachu, que mi señora, la criada del arcipreste, el arcipreste es un tipo de obispo, ¿ya? Que mi esposa, la criada del arcipreste, antes de que me case con ella, había abortado 3 veces y que cada vez que yo me voy a las calles de Toledo a trabajar como pregonero de vinos y pregonero también de pena de muerte, pena capital, el arcipreste entra en mi casa y de un rato sale feliz de mi casa. O sea, me están insinuando que mi mujer me engaña con él. Así que ya les dije, ustedes son mis amigos y yo los estimo. Si ustedes hablan mal de mi mujer, ya no van a ser mis amigos.
Y aparte de eso, los invitaré a salir a la calle y pelear a muerte ahí en un duelo. Así que no hable mal de mi mujer. Y desde ahí mis amigos no me molestan por eso. Ahora tú vas a decir, profesor, pero ¿por qué dijo eso Lázaro, no? Que de verdad su mujer le engaña. ¿De verdad? Lázaro es un pícaro, jóvenes. Él es un astuto, es un vivo. ¿Tú crees que no se ha dado cuenta que su mujer le engaña con el arcipreste y que él es pura pantalla? Claro que se ha dado cuenta. Pero ¿por qué cuando sus amigos le dijeron, él dijo que se callen? Les dijo, "Shh, no hagan roche. Porque a Lázaro no le importa vivir humillado como un cornudo feliz, con tal de poder tener honra, tener una aparente honra ante los demás. Él ha sido criado de una manera tal que se le han trastocado los valores morales y ahora piensa que aparentar es lo mejor o sea, prefiere aparentar a ser un hombre con honra. Veamos eso acá. Temas de la novela, la honra y la pobreza. La pobreza el hambre es lo que mueve a Lázaro a todo lo que hace en la novela. Y la honra es su obsesión al final de su vida, bueno, al final de la novela, cuando ya es un hombre. ¿Ya? La crítica al clero, la oposición de clases sociales, la violencia y la venganza son temas también muy importantes. En el tratado primero, ¿no? El ciego y Lázaro, lo primero que hace el ciego cuando lo tiene como criado a Lázaro es meterle un golpe contra el cacho del toro de piedra, para que aprenda a no ser tonto y confiado. Luego le revienta un jarrón de vino en la cara a Lázaro, porque Lázaro tenía la astucia de robarle vino. Y luego las uvas, Lázaro se come 3 uvas cada vez y el ciego solamente 2 y al final el ciego lo descubre y le pega. Al final Lázaro vence al ciego en astucia, hace que se estrella con el poste de piedra. Luego en el tratado 2 con el clérigo avaro era tan tacaño y Lázaro tiene que ingeniárselas para lograr comer un mendrugo de pan. Finalmente lo botan de ahí por haber robado el pan y el queso del su amo. En el tratado 3 conoce al escudero, quien le enseña que la honra puede solamente ser pura apariencia, que no es obligatorio cumplir, simplemente aparentar tener honra. Esa lección la aprende Lázaro muy bien. Bien, estudiantes, eh, eso es lo que voy a explicar por ahora. Ahora, como saben, vamos a ver las claves. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos aprovechar. Ya saben que si tienen preguntas sobre las claves, las pueden hacer en el multichat con el profesor encargado. Y ahora voy a hacer mi encuesta. A ver, pregunto, ¿ya han estado leyendo, ya empezaron a leer El mundo es ancho y ajeno? ¿Sí o no? Si ya están leyendo, o sea, están en la página 5, 20, 50. También, si tienen dudas sobre la novela, me pueden hacer las preguntas aquí. Algo que no les queda claro, algún comentario de la novela, los que están leyendo. Los que no están leyendo todavía, tengan cuidado porque se les está cortando el tiempo. Deben empezar ya, no lo aplacen más. A ver, ¿qué pasó por acá? Postulante dice en la primaria lo leí. Ya lo acabé. Muy bien, Naira. Postulante, pero no está de más que lo leas otra vez, ¿ah? Para que te acuerdes, ¿ah? Cuidado, aunque sea en unas partes, postulante 5031. Muy bien, Naira. Entonces ya empezaste con la ciudad y los perros, ¿verdad, Naira? Perfecto. A ver, ¿cómo va la encuesta? Veo que gran parte de los alumnos del salón ya está leyendo la novela. Eso es muy positivo, muy positivo. Bien, sobre la novela o sobre la clase de hoy, ¿tienen alguna pregunta? O si no, postulante 5031, también puedes ir leyendo La ciudad y los perros, de manera que ya dices que leíste El mundo es ajeno, ya pues lee La ciudad y los perros, ¿no? Aunque una obra la lees después de 5 o 6 años y ya te olvidas, ¿ah? Así que sí, mejor lee de nuevo, relee El mundo es ajeno. Ok, ya estamos ya a un minuto de acabar la clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien, postulante 5031. ¿Algo más? Chicos, a ver, pregunten, por favor. Ya saben, acá están las claves. Anótenlas ya, pero recuerda, no vayas a solamente marcar la clave, pues tienes que practicar con tu pregunta y usar la clave para verificar tu respuesta. Eso de marcar una letra no sirve para nada. Eso no te voy a enseñar tanta clase para que tú marques una letra. O sea, no, es para que tú ejercites bien esa pregunta. ¿Qué es sentencioso? Sentencioso hablamos qué cosa es, ¿te acuerdas? El estilo de las coplas de la muerte de su padre es sentencioso porque te lleva a la reflexión. Constantemente te está dando enseñanzas morales. Por eso el estilo sentencioso, como que dice, tal cosa, ah, verdad, ¿no? Tal cosa te dice, sí, tienes razón, tal cosa, verdad, me pongo a reflexionar, tienes razón. O sea, sentencia es una máxima de moral y ética. Así que sentencioso es el estilo.
Sí, Giovanni. Chicos, ya acabó el tiempo. Me voy despidiendo de ustedes. Que tengan un bonito fin de semana, estudiar mucho y leer, por favor, las novelas que les he indicado. El mundo es ancho y ajeno y la ciudad y los perros. Chau, chau.